Bueno, ya vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por venir nuevamente. El padre Lucho está haciendo misa, así que yo voy a hacer la introducción y después se nos va a incorporar en un ratito más. Así que no me sé mucho la canción, así que espero que me acompañen. Por favor, todos de pie. Buenas, hola. Bienvenida. Espíritu Santo, Ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Muchas gracias. Vamos a leer el Evangelio de hoy para ponernos en oración, que es del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las piden? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra de Dios. Alabamos al Señor Jesús. Tu palabra Mi vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. La sesión de hoy es de, de la identidad de qué es ser hijo amado de Dios. Me explico. Voy a intentar explicarles una pequeña metáfora que se parece mucho al evangelio que muchos de nosotros ya conocemos, que es del hijo pródigo. La metáfora va así. Si un príncipe se perdiera de niño y creciera en un pueblo pobre sin saber quién es, seguiría siendo príncipe aunque no lo supiera. Su identidad no depende de su conciencia subjetiva, sino de un hecho objetivo. Es hijo del rey. Cuando finalmente descubre la verdad, no se convierte en príncipe. Lo era desde siempre. Nosotros somos hijos de Dios, lo sepamos o no, lo sintamos o no. Para la fe católica, eres hijo o hija amada de Dios, creado a su imagen y semejanza, redimido a Cristo, llamado a la santidad. Esa identidad no cambia. Por ejemplo, en mi propio caso, yo soy hijo amadísimo de Dios, amadísimo con locura, como si solo yo existiera. Ese es el amor incondicional que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Entonces, eso no va a cambiar. Eso me lo regalaron. No es algo que yo gané, que algo que yo merecí. Mi segunda identidad es yo soy hijo de María Eugenia y Luis Alberto, que son el nombre de mis papás. Yo soy hermano de y el nombre de mis hermanos. Yo soy tío. Cosas que no podemos. Después ya nos podemos ya identificar como puede ser católicos, lo que nos une a todos nosotros. Todos acá somos católicos. Y el ser católico hace que nosotros vivamos o debamos vivir de una forma distinta
a la gente que no conoce a Cristo. Por el hecho que nosotros tenemos esa relación de Cristo y el amor de Cristo se contagia y a través de nosotros en nuestro trabajo tenemos que llevar a Cristo en nuestra vida diaria, no solo el domingo, sino tenemos que llevar a Cristo siempre con nosotros y eso nos identifica como católicos. Después ya puede ser que seamos chilenos o puritanos, pero son cosas que no cambian. O sea, yo no me puedo identificar por mi profesión. Digamos, y yo escribo libros, no me puedo identificar solo como escritor, como Alberto el escritor, porque ¿qué pasa si mi libro nadie lo lee, no lo usa ni siquiera para nivelar la mesa? O sea, ya uno va a tener que yo reinventar y ser otra cosa que sí me dé éxito, por así decirlo. O sea, si alguien es abogado, ¿qué pasa si ya no puede ejercer la ley? O si alguien es doctor, ¿qué pasa si dice yo soy el doctor, yo soy el doctor, y qué pasa si lo despiden no pasa algo? Entonces, esas cosas son maleables. Lo mismo mis preferencias. Yo puedo tener, eh, puedo ser pirómano, por ejemplo, y tener esa necesidad o ese querer, de quemarlo todo. Eso no es mi identidad. O sea, yo soy mucho más que lo que a mí me gusta. Yo soy primero hijo amado de Dios. Eso no lo va a cambiar. Después, de familia. Puede ser que yo no me lleve bien con mi papá, o sí, eso a lo mismo. No quita el hecho, como en la metáfora, que yo soy príncipe. No quita el hecho que yo soy hijo de madre. Entonces, mi pregunta para ustedes, como para calentar motores, es cuándo ustedes empezaron a sentirse hijos amados de Dios. ¿Cuál fue como el primer momento que ustedes dijeron, wow, tengo a alguien que me ama incondicionalmente? No sé si alguien quiera dar ahí su testimonio como principio de... A mí, o sea, la metáfora se me vino inmediatamente el Boset, el nieto de Saúl, que estaba perdido, encontraba y David después lo reconoce como príncipe, un poquito, él nunca dejó de ser príncipe, por eso, pero aparte, Alguien que quiera compartir cuando yo me sentí hijo o cuando yo me sentí hija amada. Yo quisiera también, se puede preguntar, ¿qué momentos de la vida para usted han sido marcadores en su identidad? Recién conversaba con Virginia, por ejemplo, algunas cosas de su vida que han sido marcadoras. también es la concepción. Dentro de la concepción Ah, ya, ya perfecto, empieza ya, a la vida. ya, perfecto, ya, Y tienes tú hijo predilecto, ya. ¿sabes? Ujú, ujú. Yo me encontré un poco acogido cuando me inicié en grupos juveniles. Encontré acogida, amigos, y después descubrí a Jesús también, pues, que me acogía, lo sentí amigo, tal vez producto de la formación, pero sentí como Jesús el Dios que perdona, el Dios que acoge, el Dios que acompaña, Mm, y donde uno puede contarle las cosas con confianza. ¿Eh? correcto, correcto. Yo creo que mi primer momento fue cuando hice mi primera confesión sin vergüenza. Mira, correcto. Mi primera confesión sin vergüenza. A mí se me viene inmediatamente mi papá y mi mamá. Ya, Esa es la verdad. Creo que por la gracia de Dios ujú, los hizo ser unos papás y una mamá muy cercanos ujú, y a lo mejor algunos no de iglesia, sino que de vida comunitaria, que éramos 8 hermanos. mm, Entonces, el que pasar una ropa a otra, a los perfecto. chicos, esa vida comunitaria de la Ujú, familia para ujú. mí Fue marcador, marca. perfecto. Hoy día vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Sí? Yo tengo una experiencia, pero no sé, me la recordó porque a mí me marcó mucho una cosa que me pasó con mi hija mayor. Ya, Mi hija mayor tenía como, ya hablaba bien, razonaba bien. Y un día, a mí me gustaba mucho vestirla así bien,
femenina, ¿Ya? le ponía un zapatito de chelón, unos zapatitos, Ajá. calcetines con vuelitos, qué sé yo. ¿Ya? Y yo estoy agachada, a la que ella estaba sentada, yo estoy agachada, abrochándole sus zapatos, Ujú. y ella me dice, mamita, me dice, cuando yo estuve con Dios, yo miré para abajo, y yo te vi a ti entre toda la gente, y le dije, ella quiero que sea mi mamá. Mm. Y yo le dije, mirando, y dije, hija, pero ¿por qué? Porque sí, pues, mamá, yo estuve con Dios. Le dije, ¿cómo es Dios? Me dijo, mamá, solo le vi los ojos. No le vi nada, solo Mm. los ojos. Bien. Y esa cuestión a mí siempre me ha Te resonado marcó. mucho. Te marcó. Sí, porque ella era muy chiquitita. Eso es interesante. ¿Eh? Cuando uno de alguna manera descubre un aspecto de uno mismo que lo marca. Entonces, hoy día pretendemos reflexionar sobre precisamente eso como comienzo o nueva vida que uno adquiere, ¿no? Que es precisamente en el caso de la identidad cristiana, cuando uno se descubre a Dios en su vida de una manera distinta y que lo marca a uno y le da una nueva orientación. ¿Empiezo? Ya, a ver, ¿qué voy a hacer yo para que contextualizar? Yo no primero voy a hablar un poco de psicología. ¿Por qué? Para contextualizar el tema de la identidad cristiana. ¿Les parece? Entonces voy a hablar un poco de la identidad de cualquier ser humano, cómo evoluciona, qué sé yo, cómo es que va adquiriendo su propia identidad y el tema del ser amado de Dios que decía Alberto, efectivamente la fe de alguna manera, el sentirse amado por Dios, como dice la primera carta de Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ya, de acuerdo, ahí está la raíz, el bautizarse, que sí, ahí está la raíz. Pero ¿cómo funciona el mundo en la identidad? ¿Cómo funciona lo que nos rodea? Eso es importante también entender. Entonces voy a partir por ahí, voy a dar algunas pinceladas y después pasamos al tema de la identidad cristiana. ¿Le parece? A ver si alcanzamos. O sea, se corta el tiempo. Ya, partamos. La formación del yo. Esta imagen, ¿qué es lo que pretende explicar? Desde una perspectiva psicoanalítica, hay muchas cosas que influyen en la formación de la identidad. En este momento es importante caer en la cuenta que, por ejemplo, factores que ni siquiera influyen están decididos por mí. Lo que está en azul es inconsciente. ¿Se lee bien o no? Entonces, por ejemplo, la familia. El niño, antes de decidir, está condicionado por su mamá, por su papá, por la televisión, por las redes sociales, por la tradición familiar o la tradición de la iglesia o lo que sea, por la IA porque ahora, saquen la cuenta con eso. Yo hago clases de chiquillos universitarios. Lo que piensan los chiquillos cada vez es menos de ellos. Lo meten a la IA y la IA les dice qué decir. ¿Me explico? Entonces resulta que la opinión propia, uno dice, ¿fue tuya o fue copiada? No, si fue copiada, profesor. No, mentira. La sacaron del celular. ¿Te fijáis? Entonces, vivimos en una sociedad donde cada vez la identidad personal se diluye. Está tomada prestada. De alguna manera estamos determinados cada vez más por las redes sociales, por ejemplo. Tanto así cierto que el famoso algoritmo, entonces te detecta cuáles son tus gustos, cuál es el peinado que te gusta, cuáles son los perfumes que te gustan. Entonces tú vas al supermercado y encuentras el perfume porque ya la IA te ha detectado y sabe cuáles son tus gustos. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Ah? Exactamente. Entonces, un punto importante de eso, que es caer en la cuenta que nuestro yo está condicionado. Entonces, esto es importante ser aterrizado. ¿Me entienden? O sea, nosotros no partimos desde cero. Cada uno de nosotros, de alguna manera,
tiene que decir, yo sí, pero en realidad estoy condicionado. Puede ser positiva o negativamente. Pero en este momento, por ejemplo, un sistema económico consumista nos condiciona. Le condiciona la identidad de la iglesia, condiciona la identidad personal, la identidad eclesial. ¿Te fijas? Entonces no podemos decir, yo aquí me las traigo, Peter, yo soy yo y nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. En realidad no. En realidad estamos contextualizados por muchas voces. Eso es importante. Hola, Fernanda. Entonces yo coloco aquí 3 elementos que son importantes y que a veces no caemos en la cuenta. Nuestro yo consciente, pongo ahí un yo imaginario, un yo discursivo y un yo funcional. Tiene que ver con lo que acaba de comentar Alberto. Le voy a poner el caso de la iglesia. El cura se siente dueño de la parroquia. Es un yo funcional. La identidad de la persona se identifica con la ocupación. El contador, la identidad, si le preguntan, es la de ser contador. Y el que tiene camiones dice, yo soy camionero. La identidad tiene que ver con la función social que toma, incluso con el estatuto, donde está ubicada la empresa. Entonces, por ejemplo, el empresario se identifica como empresario, pues. Su identidad es la de empresario. El temporero, el que va a la fruta, se identifica como temporero. La identidad es la del estrato social en el cual está situado. Fíjese que es importante eso, porque entonces también estamos hablando de identidad. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un concepto que es social, que es psicológico, que es político, tiene muchas aristas. El yo discursivo es el yo que precisamente yo hablo. Entonces yo hablo y digo que yo soy profesor o que yo soy sacerdote, bla, 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 bla. Como tú dices que eres, o como tú te presentas como madre, qué sé yo, como esposa, qué sé yo, como religiosa, etc. Eso es importante porque no necesariamente como tú te presentas, como tú hablas o como tú crees ser, es tu identidad. Padre, yo haría una observación ahí. Pero con este al menos. Yo haría una observación ahí que es la distinción que es pertinente hacer respecto de la cuestión entre la profesión y la vocación. No pasa nada. Entonces, usted ha señalado que existe una identificación a menudo relacionada con la profesión. Ahora, usted lo ha señalado como una función social. Yo creo que más que señalarlo como una función social, sería bueno, primeramente, distinguir en qué casos tenemos realmente una función social. Por ejemplo, si tomamos un filósofo, reconocido desde la antigüedad que el filósofo no cumple mayores funciones sociales. Su utilidad, o sea, el filósofo en términos utilitarios no tiene mayor utilidad. Sin embargo, como profesión, ¿no? Que viene del latín profesio, profesión, involucra un ámbito del desarrollo de la persona abocado a cumplir una determinada función en la sociedad en vista del bien común. Y ahí tendríamos que igual definir lo que es bien común, que es todo este bien que podemos, digamos, todos aprovechar a un mismo tiempo sin que esto le signifique a ese bien una merma. Una pizza, por ejemplo, no es un bien común. Una pizza, podemos comer todos de ella, sí, pero después de que la comemos se desaparece la pizza. En cambio, por ejemplo, la justicia, en la medida en que la desarrolla un juez o un abogado, no se resiente ni recibe merma, al contrario, esta aumenta, se engrandece. Entonces, cuando hablamos de función social, ¿de qué función social estamos hablando, padre? Porque hay que tener... Sí, pero te pediría que déjame presentar lo breve y abrimos el diálogo, ¿les parece? Porque si no, no... Ya, No perfecto. hay- Dejémosla ahí porque yo Sí, creo no, que es sí. fundamental tratar eso. Ok. Sí, todo esto es esquemático
requeriría mucho más tiempo, precisión y qué sé yo, extenderse mucho más, pero precisamente por el formato que tenemos, tiene que ser muy, muy conciso. Y finalmente el yo imaginario precisamente me pasa en la universidad. Le digo a los chiquillos, por ejemplo, uno estudia arquitectura o estudia derecho, pero no es que sea abogado, pero él hace una apuesta, se proyecta como abogado, se proyecta como ingeniero. Todos tenemos una capacidad de imaginación de sí mismo y que vamos de alguna manera tras eso. Eso es nuestra identidad ficcional, pero es parte de nuestra identidad. Entonces eso es muy importante. Es muy importante que tanto cualquier organización, cualquier persona tiene que tener un yo ficcional, porque eso lo motiva a salir adelante. Pensemos, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer. Ese es un yo que se está creando porque a alguien y en una comunidad se proyecta en ese ministerio femenino. ¿Se fijan? Entonces, parte de la identidad tiene que ver con esa ficción sobre sí mismo o sobre la iglesia o sobre cualquier empresa. La empresa, la Coca-Cola, gasta millones, por ejemplo, en esa ficción que si es que uno toma Coca-Cola va a ser más feliz. Y apuesta a esa identidad. Segunda idea, la identidad personal es un proceso. Está la infancia, la adolescencia, la adultez, la tercera edad. Entonces, no es que la identidad se tome, como decía muy bien Alberto, ¿cierto?, un cargo. No, la identidad tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la infancia, ¿cierto? El niño tiene características, el adolescente otras, el adulto otras, la persona de tercera edad otra. ¿Ya? Y tercero, la identidad tiene elementos que son, por una parte, los condicionamientos sociales que comentaba, y después también podemos decir que el cuerpo, las emociones, los sentimientos, las decisiones y valores. Del núcleo más importante que conforma la identidad personal son las decisiones y los valores. En el caso del niño, por ejemplo, no puede tomar decisiones, pero una persona, por ejemplo, un adolescente, ya puede decir si se quiere confirmar o no. ¿Cachai? Entonces, es importante caer en la cuenta que la identidad es un proceso, pero que tiene capas, porque a veces la persona se puede identificar con las emociones, entonces es una identidad superficial. En cambio, otra persona se puede identificar con los sentimientos y dice, estoy enamorada. Y puede que esté enamorada, pero no llega a sentir un amor profundo hasta que no toma decisiones radicales. Entonces, por ejemplo, cuando una persona hace una promesa religiosa, o qué sé yo, ya no está en el nivel de los sentimientos, está en el nivel de las decisiones. ¿Te fijas? Entonces, adquiere una identidad más permanente. Eso quería decir como para abrir el debate, y ahora seguramente habrá que conversar el tema de el tema de la identidad cristiana, el tema de la identidad eclesial, que son temas que seguramente van a salir en el debate. ¿Ya? Entonces, voy a responder a Fernando primero y después le doy la palabra a Francisco. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendría que decir, si he entendido bien, efectivamente, la identidad funcional, o sea, se entiende funcional en un sentido muy amplio. Efectivamente, por ejemplo, hay un artista, Van Gogh. Van Gogh no vendió ningún cuadro en vida, pero él se consideraba un artista. Charles de Foucault no tuvo ningún seguidor en vida, y sin embargo era religioso. O sea, lo que constituye el concepto de funcional no radica en si gana dinero o no gana dinero, pero él se identifica de alguna manera con un rol social. ¿Te fijas? Eso es sencillamente. Francisco. Sí, es una parte que está desarrollando. Por ejemplo, no me voy a meter en la episteme psicológica porque hay diversidad de posturas como los evangélicos, como lo hemos venido viendo. Correcto. Pero sí de que el ser se hace en el hacer, la multiplicidad Correcto. de los Estupendo. eso lo dice Sartre. También que podemos meter acá y Tiene razón. en fin, pero no vale pensar.
¿No? No sé si hacen el hacer la múltiple posibilidad de elección, pero es que es súper importante que usted dice una cosa con niveles de conciencia. Y es una frase muy linda que dice: ¿qué es lo que hago con lo que hicieron de mí? Perfecto. Ahí viene la confirmación. Fernando no está de acuerdo. No, no estoy de acuerdo, porque aquí, a ver, usted puede estar haciendo una aproximación desde la filosofía moderna o más contemporánea. Pero repito, para la gente de la grabación, usted puede estar haciendo un acercamiento de la filosofía más moderna contemporánea. Y sin embargo, nosotros tenemos que en la tradición de la Iglesia, ayer sequitur esse, el hacer, digamos, sigue al ser, no el hacer hace el ser. Porque de lo contrario, yo haciendo cualquier cosa podría transformarme en cualquier otra. Entonces no había una correlación entre lo que yo soy interiormente y las obras que hago. Entonces así cualquiera podría hacer cualquier cosa. Sí, pero ¿acaso la elección no viene de un trasfondo? ¿Y qué es la conciencia? Pero a ver, para que la idea no es formar un diálogo entre dos. Tratemos de que el conversatorio sea abierto. La conciencia es como un espejo que refleja un determinado aspecto de la realidad. Nosotros podemos apuntar nuestro espejo a la materia simplemente y quedarnos con la simplicidad y la esfera más externa de las cosas. O podemos voltear este espejo hacia nuestro interior y ver precisamente el espíritu que reside dentro de nosotros. Si nosotros no hacemos eso, nosotros nunca vamos a tener un crecimiento espiritual. Ok, muchas gracias. Antes de seguir, yo quisiera hacer un reconocimiento en torno a la gente que ha trabajado en formación de personas. No está presente, pero está su señora. Quisiera darle un reconocimiento a José Lobo Díaz, porque durante mucho tiempo no estaba. Él formó el PROFAG. El PROFAG era un programa que se dedicaba a formar jóvenes. Entonces, yo quisiera que le dieran un aplauso a su esposa y a Joselo por esa labor tan bonita que ha hecho durante tanto tiempo. Bien. ¿Preguntas? No sé si estoy equivocado, pero antes los filósofos me encuentro chico. Pero bueno, yo parto de la definición de la identidad, es que yo, ante lo civil, me llamo Manuel Calquín y es mi identidad civil. Mi Correcto. nombre es Manuel Calquín, Correcto. hijo de José Calquín, qué sé yo. Pero posteriormente descubrí a Dios. Ajá. Y en ese contexto adquirí fe. Entonces yo soy Manuel Calquín y me siento cristiano. Este Manuel Calquín soy cristiano. Perfecto. Tengo fe. Es que no... Entonces, dentro de un ámbito, ¿cierto? O me siento parte de, Correcto. hijo de la iglesia, hijo de Dios. Perfecto. Pero además, funcionalmente, soy profesor. Me identifico también con mi carrera, soy profesor. Entonces, cuando hay profesor en la calle, oye, yo también soy profesor, me identifico. Perfecto. Yo creo que por ahí va también el caso del temporero. Yo también he sido temporero y he formado sindicato temporero también. Y cuando se habla de temporero, me identifico porque yo formé parte y me siento también de esa clase social, digamos. Correcto. No sé si estoy equivocado. Lo que pasa es lo siguiente, una cosa que está saliendo. Depende de mi punto de referencia, aristotélico, tomasiano, existencialista, experiencial, es mi concepto de identidad. ¿Se fijan? Por eso, o sea, podemos estar discutiendo toda la noche aquí sobre qué es lo que es la identidad dependiendo de mi trasfondo filosófico o teológico que tengamos. Entonces, por eso, seguramente todos los que opinen tienen razón, porque tienen su punto de vista. Entonces, en un conversatorio no se trata de quién tiene más fuerza o quién tiene más argumentos, qué sé yo, sino que de alguna manera todos aportamos a un concepto más o menos consensuado, más o menos. ¿Ya? Un siguiente paso que es importante que quisiera introducir es lo siguiente, el tema de la identidad eclesial, que nos aproximamos a la propuesta de Alberto.
es una cosa importante caer en la cuenta, la identidad eclesial, evidentemente, la iglesia sigue la misión de Cristo. Su identidad viene, por tanto, de que la iglesia es sacramento del cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, es importante quisiera que registraran lo siguiente. La misión de la iglesia es evangelizar, catequizar, sacramentalizar. Esos tres elementos son importantes. Normalmente, por ejemplo, para poner el ejemplo de la evangelización, el ir a visitar enfermos, como lo hace Virginia, es evangelizar. ¿Te fijas? El acompañar a un anciano puede ser que no tenga ningún efecto, pero dentro del plan del reino de Dios, para Dios mismo, es valioso. O sea, hay una cantidad de labores que realiza la iglesia que caen dentro de lo que se llama evangelización. Muchas veces lo llaman misión también. ¿Cuál es mi misión? Bueno, qué sé yo, ir a visitar enfermos, o también puede ser visitar presos, acompañar a gente sola. La pastoral vocacional, por ejemplo, es evangelización. ¿Me explico? Entonces tú orientas a las personas o haces un acompañamiento espiritual. El acompañante espiritual lo que hace es evangelizar. En cambio, adoctrinar, la catequesis adoctrina. ¿Me explico? Y los sacramentos, bueno, los sacramentos se explican por sí mismos. O sea, un casamiento, una confirmación, lo hacen los sacerdotes o lo hace un diácono, que sea en su momento oportuno. Entonces hay una identidad que proviene precisamente de la identidad de Jesucristo, que sobre todo evangelizó. Si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, la misión de la iglesia, la identidad de Cristo aparece más como evangelizador que como sacramentalizador. Sana enfermos, da vista a los ciegos, hace escuchar a los sordos, qué sé yo, ¿me explico? Eso se llama evangelización. Y es la principal, según la doctrina de la iglesia, es la principal misión de la iglesia, la principal identidad de la iglesia. Ay de mí si no evangelizo, dice San Pablo. ¿Ya? Ese comentario quería hacer. ¿Sí? Sanguinis martyrium semen Christianorum. Vamos a tirarnos al latín aquí. No. Semilla de cristianos es la sangre de los mártires. Sin embargo, la iglesia no se identifica con el martirio, no quiere mártires. No quiere mártires. Bueno, no quiere mártires, pero sin embargo es el martirio una secuencia y una consecuencia del aumento de cristianos. Por lo tanto, no hay una identidad. Vimos ayer, ¿no es cierto?, que Cristo es un mártir. Su martirio hace florecer y brotar cristianismo. Perfecto. Pero como semilla muerta, resucitada, que va dando vida. Perfecto. Pero esa no es una, creo yo, perdona, ¿Ya ustedes sé? me corregirán, pero no creo que sea, digamos, una identificación que se quisiera hacer personalmente. Correcto. No sé. Ahí atrás había otro comentario. Pensando en lo que usted hablaba de los pasos de evangelización, luego creo que nosotros como iglesia nos hemos saltado la evangelización y nos hemos metido dentro de una iglesia, de un templo, a rezar, a formación, y hemos perdido eso de evangelizar, que creo que usted lo planteó bien al comienzo, pero hay cosas mucho más simples. Por ejemplo, estar preocupado de los vecinos, porque hoy en día los vecinos, uno vive en una casa y uno puede preguntar, ¿quién vive acá? No tengo idea. Entonces también es evangelizar esa parte, en el trabajo, los estudiantes en el colegio, en cosas como muy concretas, simples, muy simples, y poder descubrir la evangelización en eso. Así es. Así es. De hecho, por ejemplo, pongamos el caso de la educación. La educación
Lo coloco ahí. ¿Quién educa en sentimientos que tiene tu hijo? ¿Quién educa en las emociones, en el cuidado del cuerpo, en las decisiones? ¿En qué instancia? A ver, ¿el colegio? Ya, ¿y cuando no hay familia? Cuando fallan los padres. Fíjate que es importante eso, por ejemplo, que enseñar al niño a empatizar o enseñar al niño a desear. Porque pensemos lo siguiente, un niño que no sabe que desea lo que quiere, se vuelve violento porque se frustra, le pide al papá una bicicleta así de las más grandes y el papá no se la trae porque no tiene plata. ¿Qué le pasa al niño? El niño se frustra y la frustración genera violencia. Entonces, ¿qué pasa? Una sociedad consumista es una sociedad que no educa en el deseo. Requiere del deseo para consumir más. Entonces, en eso, fíjate, la iglesia es bien sabia, ¿eh? Porque se requiere precisamente educar, evangelizar, entendamos, al niño en el deseo. Noten eso es súper novedoso. Pero ¿qué pasa? Que ni el colegio, ni la universidad, menos la universidad, ni tampoco la iglesia, en este momento está preocupada de educar en el deseo, en las emociones, en los sentimientos. Ni siquiera, por ejemplo, piensa tú que antes había más radios católicas que entregaban valores, que entregaban cultura. Ahora no. Entonces, la capacidad evangelizadora se ha ido perdiendo. Hemos ido perdiendo fuerza evangelizadora en la sociedad que precisamente educa, forma valores, te enseña el valor que tiene la empatía o la solidaridad. ¿Te fijas? Entonces son cuestiones que son fundamentales recuperar en vista de la identidad cristiana. Yo creo que ahí la recuperación de esto, yo creo que la recuperación de esto viene precisamente en línea de la falta de preparación que existe actualmente a un nivel muy general, tanto de los sacerdotes como de los laicos. En ese sentido, ya notamos que incluso casi hay una falta, algo que está en los tesalonicenses, y que no podemos dejar de nosotros de recurrir a la tradición y a aquellas verdades más allá de las que están contenidas en la escritura para la evolución de las personas. Porque ¿cuántos de nosotros hoy día hemos tenido clases de filosofía, clases de historia, clases de cuestiones bellas como la caligrafía o la música? La música, pero ya muy poco se ve eso. Y el enfoque sentimentalista que se le ha dado a la preparación y al acercamiento a la fe católica, más que del Concilio Vaticano II, ha sido precisamente, a mi parecer al menos, una de las causas en esta merma, digamos, dentro de la Iglesia como faro de virtudes. De hecho, aquí hemos hablado de valores, o sea, de un término mercantilista, digamos. Cuando en la tradición de la filosofía perenne se hablaba de virtud, ¿cómo hemos reemplazado ya incluso los términos? Y si hablamos de valores, pues, si yo le quito el valor a la justicia, puedo subir el valor a otra cosa. En ese sentido, yo creo que, no sé qué propondrá usted. Si acaso será conveniente, por ejemplo, dar un paso atrás en ciertas doctrinas, en avanzar en las mismas doctrinas que han atacado desde siempre, digamos, a la Iglesia. ¿Cómo podemos hacer nosotros compatible la realidad actual con esos mandamientos, digamos, o conceptos que tenemos en la carta de que está contenida en el Nuevo Testamento? Claro, aquí. Yo concuerdo mucho contigo en ciertas cosas, pero para mí una cosa de avanzar es justamente llegar al origen. Se malentiende, ¿no es cierto?, de gustar
algunos momentos de la iglesia para muchos es como retroceder. Si queremos avanzar, yo iría al origen. Creo que ese es sería mi camino. Después de la pregunta, digamos. ¿Cuál es la respuesta? Aquí tenemos una respuesta. O sea, yo creo que en este momento es importante en la iglesia generar espacios de participación, de formación teológica, filosófica, psicológica. Hace mucha falta eso, ¿eh? En la medida en que se abran espacios, por ejemplo, la formación de ministros. Es fundamental que los ministros, los diáconos, tengan una buena formación. O sea, se nos va la vida, la verdad. Porque mire, con la cantidad como lo conversábamos ayer, con el descenso de las vocaciones sacerdotales, el aumento, gracias a Dios, de los diáconos y de los ministros, lo más probable es que aquí va a haber un relevo de los liderazgos, lo cual es positivo en principio. Eso es bueno. Pero un diaconado y un ministerio sin formación, vamos perdidos. Entonces, ¿sabe qué? Se nos juega la vida en la evangelización, entendido como formación. ¿Me explico? Entonces, no tan solo administrar una parroquia, sino también, por ejemplo, ojalá gente que tenga estudios de psicología, o estudios filosóficos, o estudios teológicos. Bueno, todo es bienvenido, ¿te fijas? Entonces, en eso ustedes nos pueden ayudar muchísimo, al clero me refiero. Yo diría que ese es un buen camino, y gracias a Dios en algunas diócesis, por ejemplo en la diócesis de Santiago, tienen una escuela de diáconos, lo cual es una iniciativa estupenda. Aquí la diócesis lo hizo, se invirtió mucha plata. ¿Ya? Y es un curso que se construyó en la arquidiócesis de Santiago, efectivamente, pero es completísimo, duró 8 años. Ya, 8 correcto. años, con profesores como Marco Puig, Correcto, etcétera, etcétera. correcto. Perfecto. Buenas Buenas tardes. Y dentro de todo lo que me han dado, siento que lo que nos falta es el sentido de la comunidad. En nuestra generación, la generación de nosotros generalmente se ha llegado a la identidad más individualista. Y no puedo decir que un fallo de la mayoría de nosotros, pero en teoría ellos lo estudiaron, así que como un poco ya parte de ellos. También algo de que actualmente no sé cómo decirlo, pero no se crían a los jóvenes dentro de comunidades. Y por lo mismo, como no se cría dentro de una comunidad, no hay un intercambio sobre quién es Dios. Y tampoco se tiene muy claro, como dijimos aquí, la organización era hacer distintas actividades por medio del amor de Dios. Y como no se comunica eso, muchas personas terminan pensando que como todo se sensacionaliza, como todo tiene que... Si voy a pasarlo mal, tengo que pasarlo muy mal, y ahí voy a necesitar el amor de Dios, o si tengo que pasarla bien, me tengo que sentir súper bien. Y creo que eso es algo que, junto con la sociedad y todos los cambios que han habido, todo tiene que sentirse muy fuerte, y es algo que nos hace falta como entender todos en general, fuera de cada etapa, que no sé cómo transmitir, por ejemplo, en mi caso, a los jóvenes que Dios no siempre va a ser, o sea, uno no siempre va a sentir a Dios tan fuerte como cuando la pasa mal, por así decirlo. Entonces, no sé cómo podrían, por medio de lo que usted sabe, algo así, comunicarle a ellos que no siempre es como tengo que estar rezando, llorando, así sufriendo para poder sentir que Dios me está acompañando, sino que a veces simplemente dar un paso y sentir, oh, poder dar este paso, como algo así. Te agradezco la pregunta y comentario. Yo creo que ustedes han sido muy explícitos precisamente en lo que habría que hacer, ¿ah? No hay mejor manera de evangelizar con el testimonio, contando la propia experiencia. Eso en el Nuevo Testamento es la metanoia, la conversión. Que ayer o anteayer alguien le hablaba de que su vida fue de 180 grados. ¿Ah? Es eso, o sea, volverse como en la dirección contraria.
todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia de Dios que nos ha marcado. La mejor manera precisamente de convencer o de transmitir una experiencia es contar tu propia experiencia de cómo llegaste a la fe. ¿Y qué es lo que ustedes han hecho? Bueno, yo este tema es muy cercano a la experiencia de vida de la familia nuestra. Tal vez incluso yo muchas veces le digo a la gente que no, en este momento es necesario una catequesis diferente, porque cuando yo era pequeña, la doctrina, la catequesis la hacía la familia. La familia me enseñó Sí. a rezar, se lo enseña a leer. La gente hoy día no sabe, no le enseña a los niños a hacer la señal de la cruz. No saben. Ajá. Entonces, desgraciadamente o desafortunadamente, uno tiene que hacerse un poco de doctrina, porque están en cero. Pero en mi caso, yo siempre he dejado de lado, me quedo tal vez me he quedado, porque ya no hago catequesis familiar, me he quedado tal vez con el itinerario, pero con los temas trabajo con la Biblia. Correcto. Con la Biblia. Y trabajo con la vida. Y los valores son lo que yo más énfasis le puse, y el acompañamiento. Eso por un lado. Lo otro que me gustó mucho esto de la identidad. Nuestra identidad se va formando, como en nosotros hemos formado una identidad que más que personal es familiar. Es familiar, porque mi marido empezó muy joven formándose con don Rafael Larraín, un visionario que le importó la gente en el campo, la ruralidad, el abandono que viene en ese tiempo, ¿no es cierto? Y los primeros trabajos que me fue enseñar de él, y era un trabajo evangelizador y que está dentro de la educación, y eso se transmite. Entonces, a él en un momento descubrió que no podía ni quería ser ministro ni diácono, sino que su identidad era un educador evangelizador. Muchas gracias. Y que teníamos que trabajar juntos. Perfecto. Porque éramos matrimonio. Entonces, eso sí. Y hasta el día de hoy, en todas las cosas que hacemos, nosotros nos identificamos como acompañantes en la evangelización del mundo, desde la educación en el caso de diferentemente. Correcto. Pero hubo algo, Correcto. es cierto que es muy importante, nosotros Estamos en la hora del intervalo, solamente para responder un poco, hacer el mismo comentario que tú acabas de hacer y señalar lo siguiente. Conversábamos con un sacerdote hoy día en el almuerzo la situación de Uruguay y la situación de Chile. Son los principales países de Latinoamérica donde el secularismo ha avanzado más que en ningún otro país. Son los dos países que llevan la batuta. Entonces, Uruguay y Chile son los que llevan el liderazgo en la secularización. Es decir, el impacto en la influencia que tiene la familia en la evangelización tiende a cero. Y cada vez más los medios de comunicación, las redes sociales, la IA y otras instancias son las que marcan las generaciones. Entonces, eso hay que ser lúcido, porque si no es una cuestión de vida o muerte. O sea, o nosotros aterrizamos y nos situamos en el contexto en el cual estamos, o esta iglesia va a desaparecer. Nos tragan, es cierto, es así. Entonces es una tarea sumamente urgente precisamente responder a la identidad que tenemos como iglesia. Muchas gracias. Hacemos un altito entonces, unos 10 minutitos 10 minutitos y retomamos el conversatorio.
Los invito a que volvamos a nuestros lugares para retomar el segundo momento. El padre Luis todavía no se aparece. Volvió a desaparecer. Hagamos un cantito. ¿Un cantito? Vamos a cantar una canción para entrar en oración. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Asiento. No sé si se quedaron comentarios en el entretiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hay muchas? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sí? Pero conecta con la dimensión de Dios, que son el misterio de Dios, ¿Ya? y que a mí me sirvió mucho porque se trataba de explicar, de explicar cómo era Dios. Cuando yo entré, ¿no es cierto?, en esa dimensión de que no lo puedo abarcar, porque es un misterio infinito, como que me quedé más tranquilo. El misterio de Dios y el amor. Lo que, como que todo el mensaje de salvación tiene que ver con algo que tú decías, que está en los valores, pero el valor principal es el amor. Y yo siento que en el mundo en que estamos, la gente no sabe amar. Entonces, la dimensión de un misterio me interesa. Perfecto. La dimensión de un misterio. Correcto. Y la dimensión del amor en una sociedad que ha perdido la capacidad del amor verdadero. Ok, muchas gracias. ¿Más comentarios? ¿Sí? La verdad que yo creo que nosotros nos enseñaron nuestros papás todo lo que es la parte católica, y de eso depende a la gente que uno va, católica o lo que sea. Y ahí nos enseñaron los valores, pero cuando chico yo creo que nadie sabe lo que quiere, lo que decide. Entonces después de que nos pasa algo en nuestra vida que nos lleva a conocer más a Dios. Correcto. Y ahí es donde nosotros empezamos la vida cristiana, católica, o que conocemos a Dios realmente. Porque en algún minuto como que dependemos de eso, ¿me entiendes? O necesitamos eso. Perfecto. Una enfermedad, no sé, una catástrofe, cualquier cosa. Sí. Y ahí es donde reconocemos realmente Perfecto. lo que significa Dios para nosotros. Tienes toda la razón. Quizá uniendo los dos comentarios, toquemos un punto de la identidad cristiana, ¿les parece? Y que ha salido aquí todos los días, el tema de la conversión. Como tú dices, un accidente, una enfermedad, quedar en bancarrota, no sé. Normalmente, digo normalmente porque hay casos que no, pero normalmente hay una crisis. Y esa crisis, una crisis existencial, digamos, que te hace de alguna manera, rompe tu esquema y te coloca en crisis. Entonces, ese elemento
es bien importante tenerlo claro en una teología pastoral. ¿Cómo nace, dónde nace la evangelización o la identidad cristiana? Normalmente pasa por una situación así. Por eso, fíjate bien, una pastoral de los hospitales es tan importante. Una pastoral de las cárceles. ¿Por qué? Porque son lugares donde la persona está en crisis. No significa que andemos por la esquina y que solamente nos dediquemos a los enfermos, que nos dediquemos solamente, pero sí, evidentemente hay que tener claro eso, que la conversión normalmente pasa por una transformación y las transformaciones ocurren en momentos específicos de la vida. También puede ser, por ejemplo, te vas a casar y la persona entra en un conflicto interno de decir, bueno, estoy casándome, ¿por qué? Se cuestiona. Entonces son momentos de quiebre, son momentos en que tú reajustas. Entonces la identidad cristiana precisamente llega a un encuentro con Dios en situaciones específicas. Entonces, no, como tú bien dices, cuando uno es niño no... ¿Te fijas? Entonces, en cambio, hay determinadas situaciones que nosotros como cristianos tenemos que tener claridad de que son momentos privilegiados de evangelización. Y en esos momentos privilegiados de evangelización es que nace la identidad cristiana. Entonces, si tú ves en el Nuevo Testamento, en el caso de Pablo, Pablo se encuentra con el resucitado, pero es porque entra en crisis con sus creencias, entra en crisis con sus valores, entra en crisis con sus costumbres. Él era fariseo y se encuentra con el resucitado. Y eso lo hace cambiar de vida, cambia de dirección. Lo mismo en el caso de Pedro, en el caso de Santiago, en el caso de Juan. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús les cambia el nombre, ¿no es que cambia el nombre? Significa eso, que es un nuevo ser, es una nueva persona. O exacto, en la terminología de Pablo, tiene razón, se revisten del hombre nuevo. Eso es, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo ¿Sí? tengo un comentario. Allá atrás también hay. Para Si bien la gracia llega, pero yo también la tomo. O sea, hay una Correcto. elección, hay una decisión que yo tomo, consciente o no consciente. Pero sí, porque algo me ocurrió, algo me pasó, lo que yo estaba escuchando esta semana. Y ha sido hermoso. Mi parte escuchando, se lo agradezco. Pero claro, hay una elección, hay un libre albedrío. Si no, no sería gracia, no sería obligación. Gracias. ¿Tú, Alberto? Sí, que nosotros tenemos que llegar no a ver a Dios solamente en lo extraordinario, sino llegar a verlo en lo cotidiano, como en el día a día. Yo creo que eso fuerza, en el buen sentido de la palabra, como forjar una herramienta o algo, forjar nuestra identidad cristiana, nuestra identidad católica. El verlo en lo simple, el verlo en lo cotidiano. Eso es en el día a día. Sí, también quizá una palabra acerca de lo que decía Francisco del libre albedrío, ¿no? La libertad humana. Como lo veíamos un poquito en la introducción, la verdad es que no somos tan libres. Una de las conquistas quizás de la filosofía contemporánea y de la reflexión teológica contemporánea es que precisamente la libertad humana es una libertad finita, se dice, contextual. O sea, una persona no es que tenga la misma libertad de Dios. Dios es libre, pero el ser humano siempre está situado, está condicionado. Piense usted en un matrimonio mal avenido. Los hijos están condicionados. No tan solo por condiciones sociales, sino por el ambiente. Queda condicionado su desarrollo psíquico, su desarrollo espiritual. Ese elemento es bien importante porque su proceso de conversión va a estar supeditado a esos condicionamientos sociales, físicos, lo que usted quiera. ¿Se fija? Entonces, el tema de la identidad en un niño que está sometido
a un maltrato, evidentemente va a ser distinto que en un caso en que no. Entonces, el proceso de evangelización es precisamente acompañar a esa persona, a esa familia, en un proceso de liberación de todo tipo, psíquico, social, económico, político. Otro pequeño comentario ligado a la introducción de hoy es que nos pongamos a pensar que en el plan perfecto de Dios, en ese plan nosotros no somos necesarios, pero aún así Dios quiso que nosotros existiéramos para lograr ese plan. O sea, si yo no existiera, la aguja del mundo no cambiaría mucho, pero aún así Dios me creó y me hizo hijo suyo para este plan perfecto. Entonces ese amor incondicional es bien importante que lo reflexionemos. Por eso la primera pregunta que hice fue, ¿en qué momento ustedes se sintieron ser hijos amados de Dios? Quizá, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro, Me queda claro. una duda de lo que Sí. ¿Tú crees que hay hombres que no pueden mover la aguja del mundo? No sé, o sea, A grandes rasgos, ¿sí? yo creo que no. ¿No? A grandes, así como Grande, pero en la conclusión sí. en nuestra vida, sí. Ya. Pero a grandes rasgos, No, era una pregunta más. Correcto. Quizá añadiendo un poco al comentario que está haciendo Alberto, es que el proceso de conversión y el de identidad cristiana es importante trabajarlo. O sea, no es que uno tenga fe, creo en Dios y se acabó. O que vengo a misa todos los domingos, entonces estoy salvado. Sí, sí. Y me corrige, pero ahí es la falla. Hay una falla y la cual la tenemos aquí mismo. Ajá. Ahí está. A ellos, si no los corregimos desde esa edad, Ah, vamos a arrastrar lo mismo. correcto. Pero iba a lo siguiente, que precisamente el proceso de conversión es un proceso. Lo dice Pablo. Vamos de etapa en etapa transformándonos en los que seremos. Eso es importante porque significa que nosotros tenemos que acentuar el trabajo de que estamos en proceso de conversión. Te fijas que uno te convierte y te hace santo de la noche a la mañana, podríamos decir. Es un proceso que es importante estar dentro de una comunidad precisamente porque la comunidad te ayuda a crecer en la fe. Tener acompañamiento espiritual, leer los evangelios. Hay una serie de elementos, o tener cursos formativos, como conversábamos recién, que es importante en vista de que el proceso de conversión vaya creciendo. Nadie, digámoslo así, nadie se hizo santo el primer día. Entonces ese proceso hay que tomárselo en serio porque hay muchas, por distintos condicionamientos sociales, psicológicos, hay un proceso de liberación, un proceso de conversión que hay que tomárselo bien en serio. Es decir, en nuestra formación muchas veces hay ripios, en nuestra formación familiar o eclesial, no siempre todas las cosas están bien. Como iglesia no siempre hemos hecho bien las cosas. Entonces, necesariamente tenemos que tomarnos en serio el tema de autoformarnos, preocuparnos por crecer en la fe, preocuparnos por corregir algunas cosas. Esa labor es insustituible. ¿Eh? María Paz. María Paz. Un comentario de lo último que dijo, creo que una de las batallas que tenemos nosotros es que solo los niños tienen posibilidad de cambiar de diversos grupos, porque no importa la edad que uno pueda tener, si tenga 20 años, si tenga 10 años o tenga 70, y creo que siempre hay que tener consciente que uno, si quiere cambiar algo, entonces puede que conoce cómo decía para el padre. Entonces creo que es un fallo que me da todas las etapas tienen y creer que solo los niños en etapas como de catequesis o jóvenes que están todavía sin cultivar son los únicos que hay que formar, son los únicos que hay que tener en cuenta para un futuro, porque todos construyen un futuro, no solo los jóvenes.
Entonces, también hay que tener en cuenta cuando la medida que va creciendo, luego hay que tener en cuenta que uno también puede seguir trabajando, ¿no? Ya soy así, no nada que hacer, pero uno también tiene que construir su camino de alguna forma. Y en este caso, como estamos hablando de este tema, en formato de Dios siempre van a aprender cosas nuevas. Siempre quiero estar aprendiendo cosas grandes. Y en otro lado de mi vida, que puedo estar errado, pero tenía entendido que ya no se hace ese cambio de identidad religiosa, que antes los religiosos se cambiaban el nombre. No sé exactamente si está así, pero que no. Y no sé cómo eso puede impactar dentro de su proceso como doctrinario. Sí, sí. No sé cómo impacta. No necesariamente, pero es una imagen que utiliza el Nuevo Testamento para mostrar el cambio existencial que le ocurrió a esa persona. ¿Te fijas? Pero es interesante lo que tú dices, María Paz. Yo lo quisiera subrayar, el tema de la muerte, que no ha salido. Para el cristiano, nosotros hemos muerto con Cristo. No es una figura retórica. La muerte, empezamos a morir el primer día que nacemos. Y entonces el tema de la muerte para un cristiano es fundamental. Y uno no tiene que tener temor a enfrentar el tema de la muerte. Y más aún, uno tiene que acompañar a su familia, a sus seres queridos en ese proceso del buen morir. Es importante eso porque es un tema cristológico. No es tan solo un tema moral de la eutanasia y todo eso. No, es un tema cristológico. Nosotros hemos muerto en Cristo. Y por tanto, nosotros precisamente esperamos la resurrección. Entonces, nosotros acompañamos en ese proceso. Acompañamos a una persona de la tercera edad, pero también acompañamos a una persona que tiene un accidente, porque sabemos que nosotros, la muerte es parte nuestra. Fíjese que eso es importante porque nos ayuda a valorar la vida. Porque sabemos que podemos morir en cualquier momento, como decía María Paz, ¿cierto? Es que nosotros aprendemos a abrazar, a decir te quiero. Porque lo que sí sabemos es que hoy día estamos vivos, pero mañana no lo sabemos. Entonces, esa conciencia de ser finitos, ¿se fijan? Es fundamental para el cristiano. Tener a cara descubierta, tener valor de no dejar para última hora el tema de la muerte. No, desde ahora empiezo a prepararme porque Dios me sale al encuentro en mi hermano y en el último día me encontraré con él. Eso es fundamental en la vida cristiana. Entonces te da un coraje, te da una motivación para vivir tu vida a pleno pulmón, con sentido, con fuerza, con ganas de vivir, de gastar tu vida buenamente. Es lo que más me gusta. O sea, me fui muy triste el otro día, el día martes, el segundo día, porque yo siempre he repetido, yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir, o sea, voy a tener una Pascua, sí, pero no me voy a morir. Entonces, era una de las preguntas que te debía hacer después, yo posterior al curso, porque me quedó la duda esto de que el alma muera. Ah, No, para mí no, ya, imposible. Yo perfecto. no me voy a morir. No, Voy a hacer una Pascua, sí, voy a ir en un ataúd, qué sé yo, pero no voy a estar muerto. es la Pascua. Es mi Pascua. Perfecto. El tema es que si no muere, no resucita. Tiene que bueno, Ya, perfecto. Eso, ya, está bien. Yo no sé si voy a un santo o qué santo, porque estamos fuera de la parte inicial, pero la identidad del cristiano, qué importante es que la podamos ir descubriendo. Uno piensa en la identidad del cristiano en la Edad Media, donde los caballeros creían que era recuperar los lugares sagrados. Entonces se dedicaban a este tema de, uno lo mira desde miles de años, ya han pasado más de 1000 años, donde el tema este era fundamental, pero los caballeros del continente de América, donde los grandes villanos de la Edad Media eran la fama, ¿verdad? Que tenían que quedar en la... Y claro, como evangelizar. Entonces, claro,
Si bien es cierto, son deseos que mucha gente no tiene hasta el día de hoy, pero que provocaron graves daños en nuestra sociedad. Mucha gente no habla de descubrimiento de América, se dejó de hablar de esto hace más de 20 años. Hoy día se habla del encuentro de culturas. En los años del 1850 para adelante, cuando está toda la revolución industrial, entonces la violencia aparece como para Marx, el enemigo del pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de todos esos sistemas que no vamos a explicar ahora, él decía la iglesia o la religión te adormece para que tú no defiendas tu vida. Entonces, al final, provocas resignación, que es lo que se decía antes. Al través de la oración, a ser pacientes y resignados a aguantar, porque no va a cambiar. Entonces, provoca una doctrina nueva, Julián 13, la vemos unas cosas buenas que nos obligan a replantearnos nuestra identidad cristiana. Llegamos al siglo XX, donde la iglesia tiene que mirarse a sí misma y decir, dice Juan 23, la iglesia necesita abrir las ventanas para que entre un aire fresco, porque parece que estamos ahí, no entendemos. La sociedad ha dado pasos gigantescos, se han descubierto grandes cosas y nosotros seguimos hablando en un idioma que nadie entiende. Yo entiendo que hay gente que le gusta el tema del latín, pero ya no se habla del latín. Padre, pero no olvides Nadie lo entiende. Padre, fue el propio Juan 23 el que dijo que entraron también los humos del infierno al abrir esa ventana, con el Concilio Vaticano II. Juan 23. Lo que pasa es que donde está el espíritu, el demonio estará. Por eso existe una atención fuerte, radical, de discernimiento permanente, para poder entender el tiempo en el cual vivimos. Llegamos a nuestra América Latina, donde está Medellín, Puebla, documento que a mí me encanta, donde se hace una opción preferencial por los pobres, y que te obliga entonces a vivir de un modo muy fe, y donde los adalides de la fe, así dice el documento de Puebla, se sienten abandonados por la iglesia, porque ellos ya no son los que la sostienen y la que dominan un poco el pensamiento, y llegamos a nuestras diócesis, donde se provocan sínodos importantes de renovación, donde surge la vida de las comunidades cristianas de base, se decía en esa época. Pero en el siglo, no en el siglo XXI, sino que en el año 1989, un sínodo que te obliga a descubrir que tu identidad cristiana algo está pasando porque no somos alimento para la sociedad. Entonces, vemos, en esa época se hace una reflexión gigantesca donde dice que parece que estuviéramos todos encerrados en una burbuja y todos asustados y picoteando de un lado para otro, y no hacemos una opción verdadera de anunciar el Evangelio para que todos sepan con claridad qué es lo que se debe vivir. Entonces surge un llamado a vivir la comunión y participación, surge un llamado a ser misioneros en el servicio del reino, y surge un llamado a vivir la renovación espiritual permanente, algo que está vigente, con otras palabras, porque hoy día se habla de centralidad en Cristo, se habla de renovación de las estructuras, y se habla de una dimensión de iglesia en salida, pero es lo mismo que el Espíritu ya nos mencionó, y que te ayudan a ir descubriendo entonces cuál debe ser la identidad del cristiano en el mundo. Porque si no nos quedamos con la impresión de que significa estar con las dos manitas juntas mirando para el cielo, y que está bien, porque esa es una forma de relación, digamos, personal o de piedad, pero que te obliga a estar en sintonía con el mundo en el cual vive. Por eso nos estábamos como un cuadro tremendo. Yo estaba estudiando, porque la verdad dije acá que el 99,9% de los chilenos en el año 1950 decían que eran católicos, ¿se acuerdan? Entonces el padre Hurtado dice, si es Chile un país católico, ¿por qué los niños duermen bajo los puentes? ¿Por qué los campesinos trabajan de sol a sol? Viven
chozas y duermen en payasas. Lenguaje de Manuel. Entonces, la identidad cristiana, ¿hacia dónde apunta? A tener claro de que yo creo en el Señor Jesús. Sí, pero no es un arte intelectual, es un tema también de testimonio que nos podemos diciendo todos estos días. Como para poder mirar un poco más en actitudes de ese Padre Jesús. Estoy de acuerdo con lo que dice, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el Padre Luis y subrayaría lo siguiente, ¿ah? En la iglesia, recuerden que decíamos lo siguiente, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? Tenemos que ver, Dios habla en la historia, con los signos de los tiempos. Dios habla en la palabra de Dios. Dios habla en la conciencia. Dios habla en la comunidad. Son 4 referentes. Entonces, ese discernimiento lo hace el magisterio en los concilios. Concilio Vaticano II es el último concilio. Eso es palabra de Dios. Cuando una persona no asume el Concilio Vaticano II, se declara fuera de la iglesia. Solo en materia de fe y costumbre. Ahí. Canon 749. Por supuesto, por supuesto. Entonces, también lo mismo en el caso del magisterio latinoamericano. Yo los quisiera invitar a eso, ¿no? Conozcan los documentos del magisterio del Concilio Vaticano II, los documentos del magisterio latinoamericano, las cartas o distintos textos del episcopado chileno, porque es precisamente una voz autorizada. Como precisamente ha sido el tenor de esos documentos, la atención a la historia es fundamental. O sea, para nosotros no es indiferente lo que pasa en la sociedad. Para nosotros es fundamental estar atento a lo que va ocurriendo en el país. Para nosotros también es fundamental hacer un discernimiento, palabra que es fundamental entenderla. O sea, discernimiento significa tener un proceso espiritual de conversar en la comunidad, de discernir con el padre de la parroquia cuál es la voluntad de Dios sobre ti o sobre los demás. ¿Se fijan? Y también leer la Biblia como palabra de Dios, precisamente que en este libro está revelada la voluntad de Dios. Son elementos que nos ayudan a discernir y a comprender los caminos de Dios en el mundo. Muchas gracias. Una pregunta. Yo creo que la verdad que todo lo que usted dice es cierto, pero usted no nos tiene que convencer a nosotros, los que venimos a la iglesia. Ciertamente. ¿Cierto? Entonces, yo creo que donde la iglesia se quedó ahí como estancada es recuperar la gente que se fue. Sí, ciertamente. Entonces, ahí está el trabajo. Claro que sí. Estamos No totalmente en de los que acuerdo. están aquí, Sí, porque ciertamente. nosotros estamos aquí porque creemos, porque sabemos, porque Sí, hemos sí, pasado algo, sí. pero hay que recuperar la gente que se fue y que perdió la credibilidad en Dios, en la Sí. iglesia, en los curas, en todo. Sí. Pero usted hacer eso, yo creo que es importante, porque de repente la crítica suena, no quiero juzgar, pero suena como si ustedes tienen que hacerlo. Yo le he dicho 1000 veces, no. Nosotros no tenemos que hacerlo, ustedes lo tienen que hacer. Mi tarea, por mandato apostólico, es predicar, anunciar el evangelio, estirar las manos para que el pan sea cuerpo y el vino sea sangre, como decía el otro día, y todo lo demás es tarea de todos. Entonces, por eso se lo decimos a ustedes, porque si los demás no están aquí, ¿quiénes llegan allá? ¿Quiénes son los que están inmersos en las masas? Entonces, por eso es una tarea que debemos compartir. Pero tenemos que ir a buscarlo con todo. Sí, ciertamente, ciertamente, ciertamente. Los comentarios que hace Luis son muy aceptados porque, por ejemplo, lo que él dice de la misión de la iglesia, ¿cómo encontramos la misión de la iglesia hoy día? Es precisamente con el discernimiento, pero eso lo hacemos en conjunto, precisamente. ¿No? Es una misión de iglesia
discernir dónde está la presencia de Dios en el mundo actual. Esa es doctrina del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, es precisamente a partir de ese concilio vamos caminando, descubriendo humildemente, entre todos, los caminos de Dios. Yo les quisiera agradecer este encuentro. ¿Quedan más preguntas? Sí. Que yo quería agregar acerca del tema de la conversión. Y yo creo que la conversión es aceptar, yo creo que Dios con la conversión quiere que uno acepte lo que uno no quiere aceptar. O sea, que por ejemplo, si yo no quiero aceptar, no sé, imagínense, yo no quiero aceptar a los pobres, o yo no quiero aceptar a los drogadictos, y los considero, no sé, que no quiero verlo, no quiero estar. Y yo creo que Dios te dice, pero Hugo César, ahí está la verdad. Entonces, Dios quiere que yo acepte lo que yo no quiero. Perfecto, mira, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Tienen mucha razón. O sea, dicen los maestros de espiritualidad que a veces uno quiere hacer algo, pero el espíritu te llama a hacer otra cosa, que es precisamente la que tu propia idea. Entonces, a San Francisco, ¿se acuerdan? El leproso, él lo podía, pero el espíritu nos lleva a abrazarlo y a considerarlo y a llamarlo hermano. Como la primera parte hablaba del acondicionamiento, el condicionamiento sobre la televisión, la comunicación. Nosotros somos parte de eso, es decir, a nosotros nos bombardea la televisión, nos bombardea y vamos creyendo todo lo que dice es verdad. Y empezamos a encerrarnos, a tener miedo. No, yo no voy a Santiago, porque en Santiago asaltan para todos lados. No, roban, así que voy cerrando mi casa la cierro en forma personal y me voy aislando. Entonces, ¿qué nos pide Dios, Jesús? Es salir al encuentro de los pobres y nos vamos encerrando en vez de ser. Y lo digo que tenemos que hacer una reflexión personal nosotros, que aunque participamos en una comunidad, igual nos quedamos ahí encerrados en la comunidad, tranquilitos, que bien estamos aquí, decía Jesús cuando fue y se encontró con los dos, quedémonos aquí. Y nos pasa, quedémonos aquí en la iglesia, aquí adentro lo pasamos bien, compartimos, pero la mirada hacia el otro, hacia los más pobres, en el mundo de la política, por ejemplo, no, es que ni política ni religión se conversan aquí. No sé si lo han escuchado. Sí. Entonces, y sobre todo en el mundo del trabajo, entonces uno dice, pero ¿por qué? No, porque siempre se termina en pelea. Entonces, esas cosas tenemos que aprender a conversar en lo que estamos haciendo aquí. Claro. Y conversarlo en aquí estamos. Porque nosotros tendemos a quedarnos callados cuando están hablando de la iglesia y preferimos no opinar porque van a descubrir que yo soy de la iglesia. Pero es una cosa muy personal que tenemos que compartirlo, porque además también miramos de repente los demás. Y yo. Sí. Es un comentario que César termina. No. Lo que pasa es que, con respecto a lo que tú dices, yo no sé si comentó como que comenzamos de la vida. Es tan fácil terminar con la religión, terminarla por la vida. El mismo sacerdote nos decía que allá no es Semana Santa, no es el Cuaresma, es el mes de los carnavales. Entonces, ya nadie piensa en Semana Santa. Semana Santa es, como digo, semana de las vacaciones, del turismo, promoción del turismo. Todas las fechas religiosas, en Navidad, es la semana de la familia. O sea, nada que tenga que ver con nombrar la religión. Y eso ha habido en muchas partes del mundo. Así como en Venezuela celebran Navidad. O sea, tú puedes sacar del inconsciente colectivo ciertas cosas que por eso es importante para nosotros el deseo, el vivirlo, el carácter. Yo escuché el otro día, lo que hice en el Festival de la Comunidad fue el día de Claro,
Fue lo único. Sé que la cultura está siendo religiosa, pero no sé. ¿Saben por qué? Porque reflejó que todo el mundo tiene un concepto religioso. Se saben las canciones, o sea, participan. Se sabe, claro, sí. Y uno podrá decir, no, como en un festival, bueno, pero eso algo te dice de la realidad. Pero que si te ridiculizan o lo van apagando, claro, a la gente le da miedo hablar de eso de la vida expresada, de manera fehaciente lo que es. Pero qué importante que nosotros sepamos decir, mira, esto lo hago por esta condición. Yo vivo porque esto me anima, porque esto me ha movido profundamente el corazón. O sea, si alguien no se ha dejado amar profundamente, su testimonio va a ser frágil. Pero aquel que está amado expresa la fuerza del amor, se le sale solo, lo tiene que pensar. Entonces, eso es lo eso tiene que, nuestra identidad tiene que estar ahí, clara. Más que si yo estoy aquí rezando, se me prestan 40 veces, que a veces no me interesa nada, pero el trato, el saludo, el cariño, me dice más de la fe que los signos de alma, que son importantes, no, pero que la vida cristiana tiene que dejar huella. Que todos cuando te vean pasar sientan la alegría, sientan la fuerza, sientan el ánimo, sientan que me vuelvo al Padre Hurtado. Dice que el Padre Hurtado cuando te miraba, provocaba que tú siempre quisieras decir de ti lo mejor y dar de ti lo mejor. No te quemaba su mirada. ¿Se acuerdan de cuando jugaba la quema? No te quema su mirada, sino que tu mirada te suscita el sacar más siempre que mejor. Eso, para terminar, nos vamos. Hasta mañana. Muchas gracias por la participación. Un aplauso para todos, ¿les parece? Entonces nos encontramos mañana a las 7. El tema, Alberto. ¿Qué es lo que verdaderamente es ser provida? ¿Qué es lo que es ser verdaderamente provida? Explíquenlo. Ya. La idea, si no me equivoco, es tener una de las sesiones para conversar sobre temas que tienen que ver precisamente con el cuidado de la vida en toda su amplitud, desde el nacimiento hasta la muerte. Hay muchos temas ahí que conversar, que ustedes pueden traer preguntas, comentarios, y compartamos esos comentarios, esas preguntas. ¿Les parece? Ok, nos vemos mañana. Llenamente gracias, el Señor es contigo, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.